Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Segura? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarme a este podcast. Me lo presento primeramente el podcast. Aquí hablaremos de personajes que aunque algunos de ellos no acumularon grandes riquezas en este mundo ni tuvieron muchos reconocimientos, fueron decididos y firmes en cumplir con el propósito que Dios tenía para sus vidas. Y de eso es de lo que hablaremos el día de hoy. Okay. Y para quien no la conoce, pues presento a mi suegra, la hermana Marisela. Gracias por acompañarme. No, es un placer estar aquí contigo y pues yo siempre he dicho, lo que yo les pueda apoyar, aquí voy a estar. Siempre he pensado que cada persona tiene su manera de trabajar desde sus trincheras para Dios. Y es bueno. Y siento yo que todo lo que tú hagas para Dios es más que bendecido, porque es como te digo, cada quien tiene su manera de trabajar y desde sus trincheras. A veces no puedes estar en el campo, pero estás atrás y estás trabajando de alguna forma. Gracias por sus palabras y pues lo poquito que podemos aportar, ¿verdad? Ya nos hemos tardado también en subir videos, no es porque no haya querido usted venir, sino porque ya nos habíamos atrasado nosotros, demasiado trabajo y... Sí. Pero aquí estamos. Bueno, vamos a empezar. Okay. Dejó Suecia para llevar el evangelio a tribus desconocidas de África. Cruzó las montañas del Congo a punto de machete, pero a pesar de todo su esfuerzo, fue rechazada aldea tras aldea. Y a pesar de su grande compasión por las almas perdidas, durante todo su ministerio solo logró alcanzar a un niño para Cristo. Ahí en África se contagió de malaria y días después murió en una choza de barro, lejos de su país, de sus familiares y amigos, y así ella cumplió con el propósito que Dios tenía para sus vidas. El día de hoy hablaremos de la misionera Svea Flood. ¿Cómo ve el propósito? ¿Cómo ve la introducción de esta vida, hermano? ¿Qué piensa del propósito de vida? ¿Qué nos podría usted decir acerca del propósito de vida de las personas? Qué bonito cuando las cosas se te presentan fáciles, ¿sí? Qué difícil, qué admirable en realidad cuando vas a un lugar donde no conoces a nadie, donde inclusive no vas solo, o sea, ya no eres tú, ya llevas tu familia, o sea, qué difícil, qué admirable para este tipo de misioneros. Cualquier persona que no tenga a Cristo en su corazón diría que le tiró su vida a la basura a esta mujer, ya que murió sola en una choza, pero necesitamos darle un enfoque desde lo eterno. Lo que hizo Svea Flood pues es algo que vale en la eternidad. Nosotros como cristianos creemos en la vida eterna y la vida eterna empieza no cuando morimos, sino desde el momento en que recibimos a Jesús. Entonces eso nos deja ver lo que la Biblia nos ha enseñado desde siempre, que el propósito de la vida muchas veces no va a ser a lo mejor estar como el rey David en un trono o estar lleno de esplendor, sino a lo mejor van a ser sacrificios, como el apóstol Pablo, como Juan el Bautista, que entregaron sus vidas. Bueno, esto fue el propósito de vida que le tocó a Svea Flood. Okay. Dice que en el año 1921 David Flood y su joven esposa Svea y su pequeño hijo de 2 años dejaron Suecia rumbo al interior de África. Viajaban con otra joven pareja misionera. Estas dos parejas habían comprometido sus vidas a llevar el evangelio a las tribus perdidas de África. Y aquí me llama la atención que iban a un lugar donde probablemente ni habían escuchado el nombre de Jesús. ¿Sí? Nosotros aquí en México, Nuevo León, el nombre de Jesús pues lo conocemos muy bien. Si nos hablan de Jesús ya sabemos quién es. Pero ellos iban a un lugar donde probablemente nunca había llegado ese nombre, no sabían a quién. Digo yo, qué difícil debe ser testificarle a una persona de Jesús. Ahorita es muy fácil, porque hablando aquí en México, pues lo conocen. Pero era un lugar donde tienen a lo mejor otras creencias. Y aquí en México, por lo menos tú hablas de Jesús y ya las personas te entienden. A lo mejor se confunden con que hay muchas religiones, que católicos, que cristianos, que mormones, pero allá en África
se iban a un lugar donde jamás habían escuchado el evangelio. Y aún hay lugares aquí así en el mundo, aún hay lugares así. Sí, en las sierras, los indígenas, las personas que viven entre las comunidades indígenas, pues sí, qué difícil. O sea, imagínate irte a África a predicar, a enseñar el evangelio y ni siquiera es tu idioma. O sea, ni siquiera, sí es cierto. ¿Ves? O sea, qué difícil. Qué aprender difícil para ellos. Idioma, Sí. Dice esta historia también que estaban llenos de entusiasmo y optimismo al punto que cruzaron las montañas del Congo a golpe de machete para comenzar su ministerio en un lugar donde todavía indeterminado para ellos. Para su sorpresa, aldea tras aldea se rehusaban a darles entrada, convencidos de que la presencia de aquellos blancos enojarían a sus dioses y les traerían grandes problemas. Iban a una aldea a hablarle acerca de... Esas personas ya tenían dioses. Iban a hablar acerca de su Dios. Y yo le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué tendrían que cambiar sus dioses por los de Sveaflod? ¿O por qué ir a decirle a unas personas que ya tienen dioses a decir, dejen sus dioses y crean en Jesús? Porque ese era el propósito de ellos. Ay, mi mujer. Sí. Ese era el propósito de ellos, ir a darles a conocer a un Dios verdadero, ¿sí? Y las promesas que tenemos acerca de creer en ese Dios, Uh-huh. ¿sí? En su misericordia, en su bondad, por eso te digo, o sea, qué difícil para ellos el hecho de que, ok, te voy a quitar tus creencias, tus arraigos, ¿sí? Y te voy a mostrar cuánta sabiduría ahora sí que necesitaron uh-huh. para saber cómo, no nada más es llegar y decir, este Dios no existe, el mío sí, no, o sea, sí. cuánta sabiduría. Es como lo mismo que a mí me han dicho, es el mismo Dios, pero con diferentes nombres. Yo le pregunto a ustedes, ¿es el mismo Dios? No, claro que no. Tenemos el ejemplo de Alá, uh-huh. Y que ellos entregan sus vidas, es violencia, asesinato, pues no es lo mismo. No es lo mismo el Dios de la Biblia, que dio su vida por nosotros y que tiene planes para nuestras vidas. Yo digo, ¿por qué cambiar desde mi punto de vista? Yo me puse a analizarlo también, ¿por qué ir a cambiarlo a que cambien sus dioses? Analizándolo desde un punto de más de las personas que dicen, si ellos tienen sus dioses, y yo creo, en mi punto de vista, yo digo, bueno, pues no sabemos las prácticas que tenían ellos para lo que practicaban para sus dioses. Sabemos por la Biblia que hubo dioses que a las personas les pedían sacrificar a sus hijos. O sea, desde ahí yo creo que podemos ver cuando desde un punto que no sea bíblico, que una persona diga, ¿por qué ese Dios es el correcto y ese no es el correcto? Pues uno de ellos es por los crímenes atroces que muchos de esos dioses llevan a cometer. No sabemos que las personas cometen en nombre de esos dioses, exactamente. Esos dioses, sí. Entonces yo creo que esa es una buena razón. Y pues lo principal que nosotros sabemos es porque pues Jesús tiene vida eterna. Él nos dijo en su palabra, Él es vida. Uh-huh. Dice la historia, tras varios días de llevar sus pertenencias, hambrientos, débiles, oraban para que la siguiente aldea del otro lado de la montaña les permitiera desarrollar sus ministerios. Pero el jefe de la siguiente aldea aún fue más hostil que todos los anteriores juntos. Les pidió que se marcharan. En su biografía se puede leer, lucharon para llevar sus pertenencias hacia la cima, y al establecer las tiendas de campaña sabían que estarían demasiado cansados para levantar campamento otra vez. Decidieron entonces limpiar el terreno y construir una choza de barro, haciendo lo mejor que podían para soportar la hostilidad de los aldeanos. Y yo le pregunto, ¿y qué necesidad tenían los misioneros de estar ahí si no los querían? Si estaban sufriendo, si eran desechados, ¿qué los motivaba a estar ahí? La compasión. La compasión. El amor hacia aquellas personas. Eso es lo que te motiva a rescatar
¿sí? Y cómo rescatas hablando lo que tú conoces, ¿sí? Entonces, ellos, esa era, su necesidad se llamaba amor y compasión. Y yo creo que eso es lo que, pues lo que en realidad nos falta mucho. Y yo escuchaba de un misionero, este misionero, pues, los que somos cristianos tenemos la imagen de un misionero, si nomás vamos a la iglesia de vez en cuando, tenemos la imagen de que un misionero pues solamente se para en el púlpito de predicar, pero el trabajo del misionero es más allá, va con personas que aún no conocen el amor de Dios y van y les testifican y muchas veces son rechazados. Y estaba escuchando de uno que se la pasaba todo el día tocando puertas y luego llegó con una familia, esa familia era muy católica y pudo hablarle de Cristo a varios de la familia y los llevaba a la iglesia. Y la señora, la mayor de la casa, pues a cada rato lo corría, váyase de aquí, váyase de aquí. Y un día, no sé, se descuidó y llegó por los familiares de la señora y la señora le echó agua caliente, le echó agua hirviendo en la espalda. Y pues dice él que ya se fue muy triste, se fue para su casa, se tuvo que ir a cambiar y todo, pero que fue quemada. Pero después, años más adelante, ganó a la señora para Cristo y le llevó para la iglesia y le dijo, fíjese qué compasión de... Bueno, sí. y si te fijas, por ejemplo, ahorita estaba analizando, dice que iban aldea tras aldea y se rehusaban a darle entrada. Si se pone uno a pensar, a reflexionar, la vida de un misionero pasa por tantas cosas y a veces pasas, por ejemplo aquí, iban de aldea en aldea como cuando iba, no sé si sea correcta la comparación, José y María y aquí no hay, vayan al siguiente, y aquí no hay, vayan al siguiente. O sea, todo lo que implica, cómo la vida de muchos misioneros son muchos pasajes que pasó Jesús en su vida. Sí. Ahorita lo que dices que les echaron agua caliente, o sea, cuando iba Jesús cargando su cruz, o sea, los escupitajos y todo eso, o sea, te digo, cómo es admirable la vida de un misionero. Sí, pues ahí vemos verdaderamente cuando un misionero se parece a Jesús, ¿verdad? Resiste el sufrimiento, los desprecios y qué carácter de un misionero, de una persona, de llegar a ser, de una persona, que una persona puede llegar a tener ese carácter que la verdad es de admirar. Es admirable. Es admirable. Sí. Durante las siguientes semanas de agonía, que se convirtieron en meses, David y Sveaflot lucharon con la lengua Shawi, no sé cómo se diga, y junto a los Erickson trataron en todo lo que podían acercarse al jefe de la tribu, quien endureció aún más su posición. Los aldeanos tenían prohibido aún visitar a los misioneros, solo un pequeño niño se le permitía ir y venderles pollos y huevos. David estaba sorprendido de la insistencia de su esposa de que aunque no fueran capaces de entrar a la aldea ni de alcanzar a África para Cristo, ella aún podía ganar a este niño para el evangelio. La familia, los misioneros iban con un gran sueño, ellos iban con el sueño de que muchas personas se convirtieran a Cristo, de que miles se convirtieran a Cristo, pero no fue así. Y David se desanimó, no sé, pero vemos a Svea que ella estaba animada con el niño que iban, a él le trataba de evangelizar, ella trataba de que ese niño fuera alcanzado para Cristo. Y aquí, poniéndose del lado del abogado del diablo, sería que David iba buscando un reconocimiento o simplemente estaría desgastado de que ya no le aceptaron las tribus y él ya no quería hablarle al niño. Yo creo que, mira, yo pienso aquí que las cosas, la sabiduría de Dios es tan grande, tan inmensa, que Dios sabía que David se iba a desanimar, a desmoronar. Yo creo que no buscaba el reconocimiento personal, no. Pero su naturaleza casi siempre, por eso te digo, Dios no se equivoca. Entonces cuando el hombre flaquea, cuando el hombre como que ahí tenía él a su mujer. Y fíjate,
cuán grande es Dios que les manda a un niño, o sea, era un niño que para David lo veía y yo creo que él decía, ay, pues es un niño. Sí. Más sin embargo, ella en su amor maternal, en su amor, en su compasión a ese niño, yo creo que ella decía, con uno, ¿sí? O sea, con uno. Sí. Yo creo que era natural, como usted dice, Sí, el amor, la compasión hacia el niño. Sí, el amor que ella sentía y más porque ya tenían un niño. Bueno, y analizando en eso, ahorita se me vino un pensamiento a la mente y dije, pues sí es cierto, es que muchas veces, como los predicadores, lo que quieren, no que quieren, sino que pues le echan ganas y su anhelo es de ver adultos y personas convirtiéndose a Cristo. Y muchas veces, hablando así de predicadores, muchas veces cuando solamente hay niños, pues sí como quiera, o así sí se desaniman porque pues no van las cosas como van resultando. Y se me venía a la mente un evangelista que él dice que cuando empezó una misión, que sí empezaban que empezaban a ir niños y él tuvo un mal día y al punto de que ya esa misión también fueron puros niños y ya él estaba muy cansado y como usted dice, la esposa salió al quite y le dijo, no, siéntate y yo les enseño y ya les enseño a los niños y ya él agarró otra vez energías. En esa situación él agarró energías y ya para seguir más adelante, más después. Sí, y es como te digo, o sea, aquí en la sabiduría de Dios te estoy poniendo una ayuda idónea. Uh-huh. Para que no caigas, es lo que yo siempre he dicho, o sea, como esposas tenemos, muchas veces los maridos pues se equivocan, por muchos motivos, razones, pero entonces pues uno como esposa tienes que ahora sí que como dicen, entrarle al quite o animarlo, ¿sí? Uh-huh. Más que todo pues es esto, entonces era un niño, mira, cuando yo era niña, yo iba a una iglesia a un lado de la casa de mis abuelos. Uh-huh. Y a mí me gustaba mucho platicar con el pastor de la iglesia a la que yo iba, de un templo al que yo iba. Nos cambiamos de casa, fui creciendo. Mi adolescencia media, pues no era rebelde porque siempre fui una niña bien portada, pero pues sí me alejé de las cosas de Dios, pero a final de cuentas la semilla ahí estaba, ¿sí? Entonces me caso, hago mi vida, paso por una situación difícil y ahí es donde muchos pensamientos, muchos recuerdos, o sea, te estoy hablando que yo era una niña de 6, 7 años, ¿sí? Y todo eso a mí me llenaba, me gozaba el platicar. Yo de 6 años, a lo mejor yo no entendía muchas cosas, ¿sí? Y más sin embargo, yo me gozaba de escuchar de Dios, de lo que... Y tiempo después, hace poco, 2 años más o menos, me invitan a un convivio, algo así de mujeres de la iglesia. La hija de este pastor me invita y te estoy hablando que hace más de 20, 30 años que yo no los veía, ¿ves? Entonces ahora por las redes sociales pues sí, te cuentas con toda la gente. Me encuentro yo a la esposa del pastor y ya ella me dice, ¿estás yendo a una iglesia? Sí, estoy yendo a una iglesia. Y emocionada, o sea, uh-huh, emocionada de que qué bueno que eres salva, qué bueno que... Entonces imagínate, ella saber que esa niña que sí, iba y platicaba con su esposo de 5 o 6 años, por más de que te quieras desviar, cuando tu camino es el camino del Señor, dice, no hay, ahora, véngase para acá, hágase para acá, otra vez, ¿ves? Entonces ella dijo, me lleno de gozo el saber que seguiste lo que mi esposo platicaba contigo, ¿ves? Así ella... Y es que Dios no se equivoca, porque la Biblia dice, más dejar a los niños venir a mí, porque sí, Dios es el reino de Dios, y es muy cierto lo que se está diciendo. La vida de un niño se puede impactar desde muy pequeño, le hablas de Cristo,
y eso se le va a quedar para siempre. Sí, es la semilla que ahí está, sí, sí. Así es. Más tarde, Svea anunció que estaba esperando... Perdón, me estoy brincando, me estoy hablando. Para los otros misioneros fue un fracaso. Un día los Erickson decidieron dejar a los Flood y volver a la estación misionera que estaba a cientos de kilómetros atrás. Más tarde, Svea anunció que estaba esperando un segundo niño, estaba débil y David temía lo peor. Ya era tarde para viajar a través de la jungla del Congo belga. El niño tendría que nacer en la choza en la montaña. El niño cristiano llevó esas noticias a la aldea. Sorprendentemente, el jefe permitió que una partera de la tribu colaborara. Cuando el bebé ya estaba en fecha, Svea Flood se contagió de malaria. Cuando la matrona de la tribu llegó, Svea gemía de fiebre. Su niña nació y Svea susurró que se llamaría Aina, un clásico nombre sueco para las niñas. 17 días después, Svea Flood falleció. Pues ganó solamente un niño para Cristo y ella falleció. Y esto a veces pensamos, o las personas piensan que a los cristianos no les puede pasar nada, o a los que servimos a Dios no les puede pasar nada, o que no pasamos por momentos difíciles, pero pues no es así. Todos pasamos por dificultades, por momentos difíciles. Y debemos de comprender que la iglesia pues no es un lugar de superación, un lugar de lo que está ahorita mucho de moda, que de motivación, de echaleganismo, porque pues estaba escuchando a una persona que piensa de esta manera y él decía que él se iba a quejar. Dijo, yo no creo en Dios, dice, yo no creo en Dios, y si Dios existe, yo un día le voy a reclamar por qué hay sufrimiento, por qué permitió que mi familia muriera de cáncer, por qué permitió esto, y yo digo, pues sí, eso pasa también, eso pasa entre cristianos y entre no cristianos. ¿Y por qué? Esta pregunta va ahí en doble sentido. ¿Por qué sufren las personas buenas? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Muy buena respuesta. Uh-huh. O sea, yo he aprendido que cuando uno sufre, sí, es como dices, muchas personas creen que porque uno es cristiano no tienes pruebas. Al contrario, o sea, las tienes y más, y fuertes, uh-huh. y fuertes. O sea, cuántas cosas, ahora sí que cuántas cosas no callamos los cristianos para no ser desanimar a otras personas, pero yo pienso que no sé, siempre he dicho yo siempre digo, ¿y quién soy yo para no pasar por el pantano? Uh-huh. O sea, ¿y quién soy yo para que no me pasen estas cosas? ¿Sí? Ahora, estoy pasando por esto, y es lo que yo siempre le digo a mis hijos. De cada problema uno tiene que aprender, ¿sí? Y hay veces en que tenemos que aprender de la manera que no nos gusta. Y hay veces, y es cuando dices tú, tengo que doblar rodilla, porque en algún momento del camino, ¿sí? Mi soberbia, no sé, el sentirte que no me pasa nada, o que no, o sea, siempre he dicho yo, ¿quién era yo o quién soy yo para que tú te hayas fijado en mí, Señor? ¿Sí? Y si estoy pasando por esto es porque tú me quieres hablar, de alguna forma tú me quieres hablar a mí, ¿sí? No porque soy cristiana soy perfecta, claro que no, ¿sí? Y es como te digo, y la muestra está, o sea, tenemos que pasar por tribulaciones, sí, porque estamos en un mundo donde estamos llenos de problemas, de situaciones, no estamos encapsulados, pero aquí lo importante no es el hecho de decir, estoy pasando por este problema, o por qué a mí, o no, al contrario, o sea,
Señor, ¿qué me estás mostrando? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué tengo que aprender de esto por lo que estoy pasando? ¿Sí? Porque no estamos exentos. Sí. Y al final del camino pase lo que pase y sea como sea, tú tienes el control, ¿sí? Y voy a salir. Yo siempre he dicho, es una tormenta y al rato va a salir el sol. Entonces, ¿qué aprendí en ese remojón de la tormenta? Sí, pues usted se basa, y muy correcto lo que dice Pedro, ¿verdad? Después de la prueba, dice, bueno, que Dios nos prueba como el oro, para que brillamos más que el oro, dice, en las cartas de Pedro. Siempre tiene una enseñanza y sí es muy correcto. Sí, y como dice la Biblia, o sea, yo estoy contigo todos los días. Entonces, si estoy pasando por una tormenta, mira, fuimos a un viaje y el GPS nos llevó por una sierra. Ve tú a saber dónde era la sierra bendita que nos llevó el GPS. Íbamos en el camino y llegó un punto en que no se veía absolutamente nada. La niebla bien cerrada, o sea, yo creo que veías a 1 metro de distancia y no veías nada. Y va subiendo montaña. Iba yo con una familia y ya todos asustados, o sea, así de que entonces va subiendo y te gana el miedo. Sí, te gana el miedo. Cuando llegas a lo alto de la montaña, el sol. Y siempre que sucede una cosa así, yo siempre pienso, o sea, siempre se me viene a la mente, así es la vida, así es Dios. ¿Sí? Uh-huh. ¿Por qué? Porque a pesar de que vamos por esa montaña íbamos por esa montaña llena de niebla y llena de, no sabías dónde iba el fin, ¿sí? Yo pensaba, me decían, ¿y tú no tienes miedo? ¿Sientes miedo a lo desconocido porque no sabes qué hay más allá de la niebla, si una curva, si un barranco, ¿sí? O sea, no sabes qué hay más allá, pero yo decía, así es la vida, ¿sí? Hay momentos de tormenta, pero al final va a salir el sol. Uh-huh. Y sale el sol y gracias, Señor, ¿sí? O sea, así es, la vida es así y Dios te lo pone y te lo muestra de muchas maneras. En ese sentido, pues la naturaleza, que nos llevaba por un camino inhóspito e incierto. ¿Y usted así ha pensado siempre o ha ido aprendiendo en el camino? No, claro que vas aprendiendo a fuerza de porrazos, uh-huh. Sí, vas aprendiendo. Y yo siempre he dicho que yo lo que más me goza, fíjate, es cuando tienes un problema tan fuerte que sientes tú que no hay solución o sientes tú que no hay una manera de salir adelante o sientes y de alguna forma no sabes ni de dónde. Yo a eso le llamo que Dios nos da cachetadas con guante blanco. Y se goza tu alma porque dices, ay, con tan poquito te ahogas, ¿sí? Entonces, estás en la tribulación y estás así, pero cuando Dios te da ese de que, a ver, ¿sí? Sí. No, yo se lo pregunto porque yo sé que usted ha pasado por muchas cosas difíciles. Sí. Uno sabe la teoría, como le digo, yo sé lo que dice la Biblia, yo sé cómo se debe de comportar uno como en la prueba y todo eso, pero no sé cómo actuaría en momentos difíciles, de que yo sé que usted ha pasado por momentos difíciles. Sí, sí, o sea, sí es como te digo, no... muchas personas dicen, todo lo que te pasa, ¿sí? Todas las cosas que te pasan tienen su respuesta en la Biblia, en la palabra, ¿sí? Pero a veces es tan fuerte tu situación, es tan fuerte tu dolor, es tan fuerte tu problema, que es cuando te ciegas y te cierras y tu dolor no te permite ver más allá. Es cuando yo digo, ahí viene la cachetada de Dios con guante blanco y qué hermosa porque es su promesa, estaré contigo todos los días de tu vida. Y qué bueno que toca ese punto porque
Los cristianos sufren, los cristianos pasan por problemas, pero la única diferencia es que hay alguien a quien pueden acudir y encontrar el consuelo. Exacto. Que fue algo que no hizo David. Mire lo que dice aquí. Dice, desesperado y lleno de una amarga rabia, David enterró a su esposa de 27 años. ¿Cómo cuidaría a su pequeño de 2 años y a un bebé sin ayuda? Contrató a un hombre de la aldea y llevó a sus hijos a la estación misionera. Para él había terminado su ministerio, el evangelio y su relación con Dios. Hasta donde él sabía, Dios le había quitado la vida a su esposa y su ministerio no era nada más que una trágica pérdida. David culpó a Dios. Yo creo que actuó como todo humanamente podríamos actuar. Humanamente pues necesitamos fuerzas de Dios para no actuar de esa manera. O sea, solamente alguien con fuerza, con algo sobrenatural que pase por esa desgracia, pues lo ayudaría a soportar una pérdida así y seguir amando a Dios. Entonces, pues David se dejó guiar por sus emociones. No, yo creo que nadie lo puede juzgar, ¿verdad? Porque no sabemos cómo actuaríamos nosotros. Por lo que él estaba pasando, sí. Y lo que sabemos, pues no es la primera persona ni la última que pasa por desgracia así. La Biblia nos habla también de personas que pasaron por desgracias. Tenemos ejemplos de personas que resistieron. Tenemos el libro de Hebreos que nos habla de que las viudas recibieron a sus muertos y siguieron adelante. Y yo estaba recordándome de un himno, el himno de Alcancé Salvación, la historia de esa persona que era un negociante, un comerciante, y tuvo el problema de que falleció un hijo de él, y luego después perdió dinero en esa empresa, y luego después mandó a sus hijos a que cruzaran, mandó a sus hijos en un barco, iban a ir a Europa, creo que iban de Nueva York a Europa, y se fueron en un barco, era el tiempo de los barcos, y cuando antes de que llegara llegó su esposa, le mandaron un mensaje, su esposa le mandó un mensaje donde le decía única sobreviviente. El barco se había hundido y habían fallecido sus 2 hijos, y su esposa había sobrevivido. Y a él agarró un barco y fue a ese lugar donde se había hundido sus hijos, y ahí compuso el himno de Alcancé Salvación, que hay dos no sé si se le diga sílabas, frases o 2 frases rescatables de la estrofa, que una que dice cúbrala un mar de aflicción, que dice que lo cubra un mar de aflicción, pero él dice que alcanzó salvación, aunque venga un mar, venga lo que sea, él alcanzó la salvación de Dios. Y luego también hay otra estrofa que dice, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán. Cristo sabía por lo que le estaba pasando, por un momento difícil, pero porque él buscó el consuelo de Dios, él buscó la respuesta de Dios, y ahí él encontró descanso, que no fue así lo que pasó con David. David culpó a Dios. Fíjate, recordando, antes de volver yo a la iglesia, pasé por una enfermedad fuerte. Entonces, un día doblé rodilla y era tanta mi desesperación por cómo me sentía yo físicamente, mi cuerpo, por mi enfermedad. Y yo me acuerdo muy bien que yo doblé rodilla y alcé la vista al cielo y le dije, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué me siento así? Dime qué quieres de mí, Señor. Y a partir de ese entonces, cuando yo hablo con Dios, yo no volteo para arriba. O sea, es en señal de humillación. Señor, aquí estoy humillada. Y curiosamente, te digo, yo le grité, yo en mi desesperación, porque pues era la enfermedad que yo estaba pasando, y yo ¿qué quieres de mí? Dime, ¿qué quieres de mí? En mi desesperación, al siguiente día me encuentro a la hermana que me llevó a la iglesia ahora donde estoy asistiendo. Oye, ya iban mis hijos, estaban chiquitos, y oye, que estás malita, que no sé qué, sí, me dijo Zule que estabas malita. Oye, te invito a la iglesia. Y yo me quedé, sí. Y me dijo, ¿de veras? Sí. Bueno,
eso fue un sábado. Al domingo me levanté muy temprano y todo porque me iba a ir a la iglesia. Pues me fui a la iglesia y escuchaba los cantos y era llorar y llorar y llorar. O sea, es como te digo, ahora yo entendí por qué había yo pasado por esa enfermedad, por ese periodo difícil. Entonces yo decía, después reflexionando, yo dije, ya sé lo que querías de mí. Pero es como te digo, o sea, yo siempre he dicho, hay veces en que no nos va a gustar como Dios nos habla, ¿sí? Porque Dios es un Dios tan misericordioso y lleno de sabiduría, pero yo creo que a veces es necesario que nos jale las orejas, ¿sí? Y yo creo que ahí Dios me dijo, era de acá, mija, hágase para acá, ¿sí? Sí. Entonces, por eso te digo. Sí, todo es con un propósito siempre, ¿verdad? Todo tiene un propósito. Entonces, aquí, por lo que David pasaba, imagínate, o sea, perder a su ayuda, a quien lo estaba motivando, ¿sí? Quedarse prácticamente solo, qué difícil para él. Por eso te digo, muchas veces uno no puede ser uno un juez de algo por lo que no has pasado. ¿Sí? Tú no puedes decir tienes que hacerle así, ya sea, porque no has pasado por ese problema. Solamente quien ha pasado por ese problema, bendito sea Dios. Yo tengo a mis padres, tengo a mis hijos, a mis hermanos, que es lo más cercano a tu familia. No tengo pérdidas así. Dios guarde la hora, ¿verdad? Pero qué difícil ha de ser. Entonces es como cuando vas a un velorio y pues ¿qué dices? O sea, dices tú, no puedes decir te acompaño en tu dolor, porque pues en realidad no sabes la magnitud del dolor. O sea, simplemente aquí estoy para ti y es todo, ¿verdad? Sí, es cierto. El problema era que al volverse a Suecia, nadie podría cuidar de su pequeña bebé. Los Eriksson no habían podido tener hijos y David les ofreció la oportunidad de adoptar a Aina. Ellos accedieron gustosos. Ahora David podía volver con su hijo, abandonar esa estación misionera para nunca más volver. De hecho, al dejar el lugar, nunca volvió su rostro atrás. Él dio a su hija en adopción y se fue. Yo le quiero preguntar algo. ¿Se puede llegar a tener más aprecio, más amor por un hijo que por el otro? Nomás le pregunto porque ya ve que tiene 2 hijos y nada más dio una adopción a uno. No, es igual, pero siempre tiendes a proteger más a uno que a otro. Sí, porque a lo mejor a uno ves un poco más, no débil, es que dice mi mamá que los hijos son como los dedos de las manos, cada uno es diferente, pero tú sabes, uno como mamá conoce a sus hijos, entonces tú sabes quién necesita como que más protección y quién tiene garra para salir adelante. Igual como quiera, pues está uno al pie del cañón para ellos. ¿Cuál cree que ha sido la razón de que nada más dieran adopción a Aina y a su hijo no? Porque era una niña recién nacida, entonces es como te digo, para él, qué difícil, pero él miró eso. Sí, yo creo que eso fue lo que él vio, o sea, que iba a haber 2 padres responsables, pues se lo estaban entregando 2 misioneros. Sí, o sea, por eso te digo, ahora sí que la misericordia de Dios lo acompañó en todo lugar y en todo momento, pero su dolor no se lo permitió ver. No le permitió ver que detrás de esa pérdida, aún y con esa pérdida, Dios estaba con él, que estaba el matrimonio Eriksson para quedarse con esa niña. Fíjese, no lo había analizado apenas ahorita. Ese matrimonio no había podido tener hijos. Lo dice la historia, que ellos habían intentado tener hijos y no tenían. Y cómo Dios acomodó todo para que llegara
O sea, ¿cómo iban a hacer el propósito de Dios, los planes que tenía en aquel lugar? Ya lo tenía todo bien. Él tenía todo, como ahora sí que, como dijo el Chapulín, fríamente calculado. Todo fríamente calculado. Exacto, sí. Continuamos. Antes de que la niña Aina tuviera 1 año, Joel y Berta Erickson fueron envenenados por nativos y con un día de diferencia ambos murieron. Fue reclamada por otra pareja misionera que ya tenía su propia hija. Cuando tenía 3 años de edad, Aina y sus padres adoptivos dejaron África y establecieron en la ciudad de Minneapolis, estado de Minnesota, Estados Unidos. Su nombre sueco fue cambiado a Aggie. Aina escribió luego que aún siendo niña, ella sabía que era diferente. Fue conocida como la hija de la misionera que murió en la montaña, rescatada por misioneros que fueron envenenados y por ser una niña sin país. Bueno, Dios no improvisa, Dios tenía todo controlado. Y yo le pregunto, ¿usted cree que Aina fue 100% consciente de todo lo que sucedía? Bueno, de que había sido dada en adopción. Pues ella era muy pequeña. A la edad de 3 años llegó con sus últimos padres adoptivos. Ella dice que sí, que sí sabía lo que pasaba, pero ¿era 100% consciente, usted cree? De los 3 años de edad en adelante, tengo entendido que ya es cuando retienes más tus recuerdos. Sí, por eso. Sí, porque digo, a lo mejor hubiera sido más difícil también ya una niña más grande, ya sin sus padres no recordar todo eso, yo creo que hubiera sido más difícil para ella. Por eso te digo, o sea, la misericordia de Dios y ahí estuvo el propósito, ahí estuvo. Terminó el propósito de la madre y siguió, ahora sí que continuó la historia de la hija. Entonces, si te fijas, ahora sí que no fue dejada con cualquier persona o con cualquier matrimonio. ¿Por qué? Porque yo siempre le digo a Zule, Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Nada más que nosotros nos hacemos soquetes y no queremos, no queremos. Y yo siempre, ella, amistades en la prepa o algo, y decía, es que yo no tengo amigas, es que no te edifican, mija, ¿sí? Dios te va a poner en tu camino personas que edifiquen tu vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú eres especial para Dios. Siempre se lo dije, y siempre se lo dije, que tú eres especial para Dios, solo déjate. Pero a veces la vida cotidiana, entras en otra etapa de tu vida, pues hay ahora sí que ciertos detalles en el camino que te van parando, pero a final de cuentas es como te digo, la semilla ahí está, ¿sí? Y lo mismo pasó con esta niña. ¿Ves? Sí. Con el tiempo, Aina asistió al colegio bíblico North Central, donde conoció a un joven prometedor, Dewey Hurst, que entraba al ministerio. Pasaron los años, Aina no tenía ninguna información de su padre, sabía poco de su pasado, sabía que el nombre de sus padres y de Suecia y poco más. No tenía tiempo de pensar en ello, con un esposo y una familia ocupada en el ministerio. Un día, en forma inesperada, una revista sueca apareció en su buzón. No tenía idea de quién la enviaba y por supuesto no entendía el contenido, pero al pasar las páginas una fotografía acaparó su atención. La foto de una pequeña cruz blanca enterrada con el nombre de Svea Flood. Ella miró por primera vez la tumba de su mamá en una revista. ¿Usted cree que fue casualidad humana o cree que se la enviaron sabiendo que ella era la hija de la misionera? Yo siempre he dicho que no hay casualidades, hay diosidencias. Diosidencias. Sí. Bueno, y poniéndonos así, ¿usted cree que fue una diosidencia o cree que alguien, ella es la hija de la misionera, déjame le mando una pista para que sepa? No. No, fue una diosidencia. Sí, yo también creo. Tengo entendido que en Estados Unidos sí todavía, pero anteriormente repartían literatura, entonces yo creo que fue una coincidencia, una diosidencia que haya llegado el libro a él y a ella y ver por primera vez la tumba de su madre. Imagínense, dice que no se preocupaba en ello, pues estaba ocupada con su matrimonio, sí tenía recuerdos, y de repente llegar y ver una cruz con el nombre de su madre.
Bueno, y es como te digo, todo tiene un propósito y tal vez no sabemos por lo que ella haya estado pasando en su matrimonio en ese momento o en su vida espiritual, o sea, no lo sabemos. Aquí el propósito, yo pienso que Dios de alguna forma le estaba haciendo ver el propósito de su mamá, la raíz, hija, tú tienes unas raíces fundadas en llevar el evangelio, en dar a conocer. Por eso te digo, o sea, no sabemos la vida de ella, pero Dios supo por qué. Y también le dio consuelo a ella. Yo creo que ahí encuentra consuelo también en todo lo que está sucediendo. Sí, por eso te digo, probablemente ella estaba pasando por algo y Dios te pone, mira, muchas veces hasta situaciones o personas que no son de tu entorno, ahí es donde yo les llamo cuando Dios te manda cuervos, ¿sí? Que de alguna forma te ayudan, te impulsan, te dan un puchecito o simplemente te dicen una palabra y era lo que tú estabas buscando. Sí, no necesariamente personas de tu congregación, es como te digo, simplemente tienes una plática con una persona y dices, y te quedas así. Necesitaba oír eso. De una vez muy específica, yo me acuerdo mucho, cuando estaba en una ocasión en la iglesia, yo andaba pasando por un momento hablando de que pues andaba frío, no tenía tanto, estaban las actividades, pero no me sentía bien con Dios. Y en una ocasión yo recuerdo orar en mi casa, ese mismo domingo yo llegué de la escuela dominical y me puse a orar y yo orando a Dios, diciendo, Dios, yo no creo que yo sea que yo sea suficiente para ti, es un decir así, no sé la palabra, o sea, yo creo que yo no soy digno de ti, orando y le digo, Dios, solamente quiero escuchar que me amas, solamente quiero escuchar que me amas. Y llegué al culto de la tarde y el predicador, el título del mensaje se llama Dios te ama. Y que algo tan extraño porque pues somos bautistas y es raro que alguien predique así de Dios te ama y él predica y el último dice, yo no sé si venga a hablarle mucho, o sea, a lo mejor no es el mensaje que esperabas, pero pues yo sé, este mensaje era para una persona. Y de ahí, pum, otra vez para arriba, otra vez a echarle ganas. Pero son cosas, como usted dice, que Dios te las manda en el momento que la necesitas. Dios te manda ese mensaje. Bueno, precisamente ayer la predicación que nos dieron, ¿cómo crees que se llamaba? Nos dieron el salmo donde vienen los que con lágrimas. ¿En serio? Sí. Entonces haz de cuenta que yo decía, bueno, Señor, vamos a hacer este post, bendícenos, ayúdanos, pon palabras correctas, que las personas que nos escuchan nos puedan entender, ¿sí? Apegados a lo que, por lo que hayamos pasado, tu experiencia le sirve a demás personas, ¿sí? Porque es como te digo, a veces una palabra, una frase te sirve. Entonces escucho el salmo y yo dije, gracias. Sí. Sigamos, dice, enseguida buscó a un profesor sueco del colegio bíblico, quien le contó que 2 misioneros caminando por la selva llegaron a una aldea del Congo belga y tomaron esa foto. Averiguando en la aldea les contaron la historia que reproducía en el artículo. También contaban que luego que los misioneros se fueron, el niño cristiano solicitó permiso al jefe de la tribu para comenzar una escuela. Gradualmente, ahora joven muchacho fue maestro y líder, enseñó el evangelio a todos sus estudiantes y luego sus padres, y aún el jefe aceptaron a Cristo. Ahora esa aldea tenía 600 creyentes y una iglesia muy activa, todo gracias al sacrificio y las lágrimas de David. Y primeramente es Bea Flood. Aina no lo podía creer, comenzó a llorar y agradecer a Dios por dejarle saber la verdad sobre sus padres y su sacrificio. El plan de Dios siempre fue que ellos fueran a evangelizar a un niño. Dios tenía unos planes para este niño y iba a ser una gran obra, algo
de verdad, sorprendente los planes de Dios, cómo trabaja todo. Exacto, sí, es como te digo. Cuando yo me convertí en Cristo, cuando me invitaron a la iglesia, tenía como 20 años, y en ese tiempo yo andaba mal, pues yo sí, en ese tiempo tomaba, fumaba, me juntaba con una pandilla, y yo recuerdo que la vecina que me ganó para Cristo, ella dice que todo ese mes fue oración en la iglesia por una persona, pero ellos oraban por otra persona de los que se juntaban conmigo, porque decían, vamos a ganarlo para Cristo y luego ya invitamos a los demás. Pero bueno, los planes de Dios eran otro. En ese mes Dios quebrantó mi corazón y yo fui a la iglesia, y ya de ahí la hermana me utilizaba, como quien dice, me utilizaba porque decía, Cruz está yendo a la iglesia, y muchos jóvenes de tierra propia, donde vivo, iban a la iglesia. Pues los planes de Dios, a lo mejor uno tiene pensado una cosa, pero es otra. La hermana que me llevó a la iglesia ya se sorprendía porque dice, nosotros estamos orando por otro joven, y no, los planes de Dios eran diferentes. Sí, es como Dios trabaja. Sí. Para el 25 aniversario de su boda, el colegio bíblico les dio al matrimonio Hurst un boleto para visitar Suecia, donde Aina, entre otras cosas, podría buscar a su padre. No fue difícil. David Flood se había casado, tenía 4 años, pero su segunda esposa también había fallecido. Ese anciano era ahora alcohólico, agnóstico y maldecía a cualquiera que le mencionara a Dios. Se amargó el esposo de Beat Flood, se amargó y ahora ya no quería que le mencionaran a Dios. Y así, qué triste que muchas veces por sucesos que pasan, bueno, vemos aquí que no fue cualquier situación lo que pasó por algo muy difícil, sí. Pero sí muchos cristianos que se amargan por situaciones que hay en su vida, hay de todo, no podemos decir, ya ves, los que no son cristianos muchas veces pues nada más andan viendo a ver, ay, ¿eso qué es cristiano? Pues la realidad es que todos pasamos por dificultades y hay cristianos también, alejados de Dios y amargados. Yo estaba escuchando hace tiempo de un pastor que por un chisme él perdió su iglesia, perdió su iglesia, y ya pues él también se amargó, se alejó de Dios y ahora se la pasaba en su casa emborrachándose. Vemos que esta fue la situación de David también. Pero también he escuchado historias de otros misioneros que han perdido su iglesia y que empiezan otras iglesias desde cero otra vez, y ahí, ¿cómo le hace? Dice, no, pues es pecado estar desanimado, y siguen hacia adelante. Entonces, pues aquí vemos que estaba amargado, y luego dice de aquí la historia, luego de una emotiva reunión con sus medios hermanos y hermanas, Aina quiso ver a su padre. Sus hermanos no estaban muy contentos de esa idea. Se había convertido en un hombre amargado, tampoco ellos lo veían mucho, y sobre todo odiaba a Dios. Le advirtieron, si lo ves, no le hables de cosas espirituales, cuando escuche el nombre de Dios, estalla de furia. Aina estaba determinada a verlo. Al fin fue a su departamento, la puerta fue atendida por una señora de la limpieza, dentro de su cuarto había botellas de licor en cada repisa de la ventana, la mesa estaba cubierta de más botellas, y en un rincón apartado, escribe ella en su autobiografía, un viejo pequeño y arrugado tirado en una cama, deshecha con su cabeza contra la pared. La diabetes y un derrame cerebral lo tenían lisiado en ese cuarto desde hacía 3 años. La señora se acercó y le dijo suavemente, papá, Aina está acá. Él se dio la vuelta hacia mí y tomé su mano y dije, papá. Comenzó a llorar. Aina, dijo, nunca quise dejarte. ¿Está bien, papá?, dije mientras tomaba sus manos. Dios cuidó de mí. Se puso rígido y dejó de llorar. Dios nos olvidó a todos, escupió. Nuestra vida están así gracias a Él. Estuve en África todo el tiempo y solo un niño pequeño, y luego perdí a tu madre. Qué difícil es hablar con personas de Dios, o mencionar a Dios con personas que odian a Dios o que no creen en Él. Se necesita tener valor para hablar con alguien
que no quiere escuchar acerca de Dios. Sí, qué difícil. Yo creo que aquí es también hay que ser un poco más empáticos al dolor de las personas. Yo creo que todo tiene su momento. Entonces, este señor, pues, oye, si todo lo que pasó, y a pesar de todo lo que pasó, por eso te digo, la misericordia de Dios es tan grande que yo creo que si él tenía uno de sus mayores pesares, era haber dejado a su hija. Sí, ¿verdad? Hasta... Porque él mismo le dice, no te quise dejar. Uh-huh. ¿Sí? Entonces imagínate cargar con la muerte de la primera esposa, cargar con que tuve que abandonar a mi hija, uh-huh. ¿Sí? Y luego la muerte de la segunda esposa, cargar con 4 niños que llevaba de su segundo matrimonio. Qué difícil fue para él, mas sin embargo era un proceso, ¿sí? Todo en esta vida es un proceso, ¿sí? Y es como te digo, a veces el dolor nos es tan fuerte y nos cegamos y no queremos ver y no vemos las bendiciones que Dios nos tiene. Entonces, aquí la misericordia de Dios para esta persona fue tan grande que yo creo que ya en sus últimos años de vida, si no es que en sus últimos meses de vida, yo creo que Dios ha de haber pensado, no te puedo regresar a tus esposas, pero te voy a dar una paz. Aquí está tu hija. ¿Sí? Uh-huh. Entonces yo creo que eso te mueve, uh-huh. Te mueve en medio de tu dolor. Por eso te digo, estás pasando por una situación y en medio de tu dolor y de tu tragedia, yo no la puedo entender, pero yo siempre he dicho, cuando alguien viene a mí y me platica algún problema, yo escucho, yo estoy escuchando y en ese momento yo digo, Señor, pon las palabras para hacer yo un poco de que no sea yo, que seas tú quien hable por medio de mí para dar un poco de consuelo a esta persona que está sufriendo. Dime, Señor, ¿qué le digo? ¿Sí? ¿Qué le digo para que sepa que tú existes? ¿Sí? Y que es un proceso y que hay una misericordia de parte tuya y que hay algo que se tiene que aprender. Entonces, por eso te digo, a pesar de todo lo difícil, uh-huh. Qué misericordia tan grande tuvo. Mira, hay personas que pasan, te digo, bendito Dios, yo tengo mis padres, mis hermanos, mis hijos, mi esposo, no he pasado por una pérdida, pero hay una cosa, una anécdota. Muere un tío y un año antes mis papás se fueron de viaje a una playa y curiosamente ese tío los acompañó. Mi mamá, yo creo que por chascarrillo, pues vamos, ándale, bueno, pues vamos. Y ese año los acompaña y al siguiente año fallece mi tío por el COVID. Entonces, pues mamá, triste, ¿verdad? Porque pues ahora sí que era el tío el que los últimos años estaba muy apegado a ella. Siempre estaban al pendiente de la vida de ellos. Entonces, pues mamá en su dolor, ¿verdad? Es que me acuerdo que, y yo le digo, mire, mamá, a veces el dolor es tan grande que no nos permite ver que Dios nos bendijo de alguna forma. ¿Y cuál fue la manera, ma? Fue de que Dios le permitió tener bonitos recuerdos en ese viaje con él. Porque ¿cuándo se iba usted a imaginar que él se fue de viaje con ustedes? ¿Sí? O sea, y lo disfrutó. Fue su hermano para usted sola. ¿Sí? Quédese con eso, porque eso fue algo que Dios le dejó, pero en su dolor no lo permite ver, no le permite ver que ese fue algo que ni todos los hermanos que tiene ella lo vivieron, y Dios se lo permitió a ella, ¿ves? Pero es como te digo, no hemos pasado por ese dolor y a veces el dolor nos ciega de ver que había un propósito, ¿sí? Y ¿sabes qué?
me voy a llevar a tu hermano, pero te voy a dejar muy bonitos recuerdos de él. Y más adelante que le dijo, sí es cierto, o todavía no lo procesa. O sea, es como te digo, momento... ella me dice que sí, dice, sí, fíjate que sí, no lo había visto así. Sí. Le digo, no, le digo, entonces cuando se sienta pachurradita, piense, ¿sí? De que en realidad era algo que ni siquiera nos pasaba por aquí a nadie, de que usted iba a disfrutar a su hermano, y no sabíamos el propósito y el fin que iba a llegar esto, y más sin embargo fue una bendición, fue una bendición, dentro de lo malo fue una bendición que Dios le dejó. Sí. Papá, tengo una historia que contarte. No fuiste al África en vano, mamá no murió en vano, el niño pequeño que ganaron para el Señor creció y toda la aldea hoy reconoce a Jesús. Hoy, 40 años después, hay 600 personas en ese lugar que sirven al Señor porque tú escuchaste el llamado de Dios en tu vida. David Flood se dio la vuelta despacio hasta que sus ojos vieron los míos. Ojos de esperanza, deseando que lo que yo decía fuera verdad, deseando que la agitación de su vida se redimiera de algún modo. Papá, es una buena historia, tenemos un Dios grande. Las lágrimas volvieron, comenzó a hablar. Al fin de esa tarde la bondad de Dios lo había traído al arrepentimiento y el perdón y la restauración de la comunión. Aina y su esposo al fin volvieron a América. Unas pocas semanas después David Flood partió a la patria celestial. Luego le contaría a Aina que en las últimas horas de su vida, delirando, hablaba en Sawi, bueno, el idioma que hablaban en aquellas aldeas. Y bueno, lo que usted decía es un proceso, Dios tiene un proceso para él y pues Dios le permitió a su hija que viajara hasta ese lugar. Ella, qué bueno que viajó también hacia ese lugar y pues le pudo pues dar consuelo al padre y ya pudo irse en paz. Fíjate, por eso te digo. Pudo conciliarse. Pasaron los años y Aina y su esposo fueron a una conferencia evangelística. Esta vez en Londres, varios líderes de diferentes denominaciones, asociaciones de iglesias de África fueron a dar sus reportes. Uno de ellos era de Zaire, superintendente de la Asociación de Iglesias Nacionales de ese país. Representaba a 100,000 creyentes bautizados. Habló elocuentemente sobre la difusión del evangelio en su país. Dijo, tenemos 32 estaciones misioneras, un hospital de 120 camas, varias escuelas cristianas y nuestra iglesia tiene hoy 100,000 cristianos bautizados. Luego Aina corrió hacia ese hombre y le hizo algunas preguntas, una en particular. Señor, ¿conoció usted a una joven pareja misionera llamados David y Bea Flood? Ellos estaban en una estación misionera y lo único que sé es que estaban en la cima de una montaña. Sí, madame, contestó. Yo solía venderles pollos y huevos. Fue Bea Flood la que me guió a Cristo. ¿Quién es usted? Yo soy la hija de Bea Flood. Yo nací en esa montaña. Las lágrimas rodaron por las mejillas de ese hombre, me abrazó y en su estilo africano me sostuvo y comenzó a bailar sollozando desde lo profundo de su alma. Muchas veces me pregunté, decía llorando, ¿qué sucedió a esa pequeña niña cuya madre murió por nosotros? Me dijo, debes volver a su lugar de nacimiento. Tu madre es la persona más famosa de nuestra iglesia. Ella accedió. Luego de meses de planeamiento, Aina y su esposo hicieron el largo viaje de vuelta a ese lugar tan especial. De hecho, llegaron al lugar donde su padre la dio en adopción a los Erickson. En este lugar, ella había vivido y jugado en el barro con sus amigos africanos, aprendiendo la lengua Swahili. Visitó la tumba de sus padres adoptivos. Llegar a la aldea fue tan difícil como lo fue para sus padres, pero esta vez había cientos de personas esperándole en medio de arcos y flores. Todo el trabajo que habían, bueno, pues todo lo que se esforzaron, ahora ella podía ver el fruto. Puedo conocer a este niño. Y yo creo que Dios cerró el ciclo para todos, ¿no? También para este misionero que se preguntaba qué pasó con esta niña. Y pues él pudo ver a la niña ya casada, ya con un hogar. Aina escribe, el pastor de la aldea me guió a la cima del monte, toda la gente siguiéndonos en la cima. Había un lugar llano bajo un bosquecillo de árboles. El pastor señaló con un dedo y dijo, este es el lugar donde tus padres hicieron la choza donde naciste.
Luego volteó y señaló sin decir palabra a una tumba rodeada de cemento, una palmera cerca y debajo todo el valle. Una cruz blanca que decía Bea Flood, 1896 a 1923. Aina escribe: y ahora conozco la cosecha de la semilla que ella sembró. El pastor abrió su Biblia rodeado de cientos de creyentes y leyó una simple línea de los Salmos. Salmo 126, verso 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Fíjese que no necesitaba decir nada más. Yo creo que ya Dios ya había dicho todo y ya solamente necesitaba leer ese texto. Sí, sí. Ahora sí que fue la recompensa a todo lo que, a una historia, toda la historia que había detrás de sus padres, hasta ella como niña, todo lo que pasó. Muchas veces tú haces algo bueno con un propósito o algo, pero la bendición no es para ti. Tú la hiciste, pero la bendición la reciben en tus alrededores. Entonces, por eso Dios tiene un plan y no le sale a deber nada a nadie. Ya sé, así es. A veces creemos o a veces queremos cambiar el mundo, queremos hacer muchas cosas, queremos hacer un impacto, pero a veces lo único que se necesita, lo que nos enseña esta historia, es solamente tocar la vida de una persona, y Dios puede hacer muchas cosas, puede hacer una gran obra con una sola persona. Con una sola persona, exacto, así es. Y esta fue la vida de Bea Flood. Muchas gracias, suegra, por acompañarme a este video. Yo creo que lo voy a seguir invitando para que nos suba el rating con sus historias. Sí. Y muchas gracias por los que se quedaron hasta el final del video. Yo soy Cruz Briceño, mi suegra es hermana Marisela, síganla en sus redes, tiene Facebook, Twitter, Messenger, YouTube. No tengo, yo nomás tengo Facebook. Gracias por acompañarnos. Aquí estoy. ¿Algo que quieres decir? No, me dio gusto que me hubieras invitado y ahora sí que, pues es como les digo, por lo que uno pasa, las experiencias de vida que tiene uno son con un propósito, y es siempre algo voy a aprender, algo tengo que aprender, y es como te digo, y es la manera, a veces el sufrimiento es lo que más nos acerca a Dios. No nos gusta, pero después tu alma se goza de saber que viví un momento difícil, pero ahí estaba, Señor, ¿sí? Lo mismo pasó y de alguna forma Dios te bendice. Tienes una bendición sola, que es como te digo, a veces el dolor pues no nos deja, pero aquí estamos, como te digo, cada quien trabaja desde su trinchera. Siempre lo he pensado así. Y pues aquí estamos. Gracias, muchas gracias. Quieras invitar. Ya dijo. Nos vemos, síganos en todas nuestras redes, en Facebook, Twitter, Instagram. No, Twitter no, en TikTok. Como Vidas con Propósitos, en todas nuestras redes, Vidas con Propósitos, nada más en TikTok con doble O al final. Nos vemos y adiós. Adiós.